Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a los presentes hoy un sábado a la mañana. Difícil en esta altura del año, 10 de la mañana un sábado. Eh, Hoy tenemos un invitado que es un referente, especialista en el tema, neuropsiquiatra. Si te va a presentar medio breve, es un gran amigo, docente de la residencia. Y la verdad que es un gran honor que podamos tenerlo acá hoy. Diego Sarasola, médico psiquiatra, se formó en el Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero de La Plata. Y bueno, después hizo su carrera eh, con Masa Corregir, Fleni, después anduviste por varios lugares. Y tiene su Bueno, centro en La Plata, que es un centro de referencia, que es el Instituto Alexander Luria, que es un instituto de neurociencias, donde bueno, es un centro de referencia en La Plata y la verdad que se trabaja muy bien. Y viene trabajando con el tema de cannabis medicinal desde hace unos años. Eh, no sé, yo creo que yo estoy hablando de lo que sé, creo que hace como 8 o 9 años, ¿no? Más o menos, 9 años allá. y en 2017 empecé a coordinar Sí, el Plan Nacional del Ministerio de Salud. Sí. exacto. Y bueno, y tuvo la responsabilidad de coordinar el plan nacional, como el hijo de cannabis medicinal en el Ministerio de Salud de la Nación. Así que es un conocido del tema. Eh, Así que bueno, sin más, Diego, no tengo mucho más para decir que gracias, ¿sí? No, no hay mucho más, Te no hay dejo a mucho vos más para aportar. y la idea de la presentación, Diego hizo una presentación, seguramente podrá ir y venir, vos decís un poco la modalidad, después tenemos un espacio al final de debate que en realidad es lo más rico. Eh, no por lo que vayas a decir, sino ahora, sino porque está buenísimo que aparte Diego dispara y dispara para el debate. Así que, dale, todo tuyo. Bien, no, no sonó muy bien, Damián, pero es cierto, lo más rico va a venir al final en el debate. No sé si puedo compartir, si me habilitaron, sí. Ahí ya veo. Eh, Díganme si se ve tipo presentación ahí. Sí, perfecto. Bueno, nada, es lo que dijo Damián. Yo les agradezco a ustedes la invitación primero, a la gente de APSA y a los que están presentes hoy. Cuando hablaba con Damián, digo, otra vez me van a matar, pero bueno, es como, yo creo que es un debate, es un lugar para debate. Yo di esta charla, la modifiqué un poco para que no sea igual, aunque el público se renueva, decía Mirta, en Mar del Plata. Habíamos hablado de cuando nos fumamos la evidencia. Y digo esto porque me parece, ahora le puse fake news, porque me parece que la instancia de cannabis medicinal, más allá de lo que despliega como tema puntual, creo que nos desafía a todos y es una instancia a mí que me apasiona la docencia. Soy, además de docente en la residencia, soy docente en la Facultad de Medicina de La Plata. Creo que es un excelente modo de hacer docencia sobre cómo leer la evidencia médica y qué trampas podemos tener. Me parece que estamos asistiendo a un momento en el cual parece que todo lo que entendemos por evidencia médica está bien, salvo cuando hablamos de cannabis, donde ahí nos ponemos todos un poco más laxos. Y yo creo que ese es un error. Cuando yo coordiné el plan nacional en la gestión anterior, fui muy criticado y todavía hoy se me criticó hace poco públicamente por poner palos en la rueda al sueño de mucha gente, cuando en realidad lo que yo hacía era exigir evidencia científica y advertir sobre los cuidados de un tema tan sensible cuando no se lo trata seriamente. Obviamente, siempre mi mirada va a ser un poco más antipática, por eso les agradezco este espacio, porque no estoy en muchos lugares, porque es un poco, me siento como el famoso personaje de Dolina, los refutadores de leyenda, quería decir. Pero bueno, un poco es así, y por eso abro, y la otra vez abrí igual, con una frase de James Randi. James Randi era un mago que se dedicaba a desmitificar pseudociencias y chantas. Era un mago que, por ejemplo, demostraba que mover objetos con la mente no se podía. Nosotros muchas veces sabemos que esas cosas no son posibles, pero no sabemos cómo. Y justamente las personas más escépticas en el mundo quizás son los magos, porque saben los trucos. Y él decía algo que para mí aplica muy bien al mundo cannabis y a la medicina está en paralelo que se ha abierto, que es que ninguna cantidad de creencia convierte algo en un hecho.
Y esto lo sabemos, en realidad lo sabemos cuando criticamos la homeopatía como pseudociencia, cuando criticamos otras vías, pero en este caso particular a veces se ha generado laxo. Voy a pasar de diapo una vez y Damián avísame si se ve, viste que a veces en las animaciones no... ¿Pasó ahí? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, este es mi conflicto de interés, soy speaker de muchos laboratorios, he participado en ensayos clínicos de muchos laboratorios, he formado gente, pero resalté por una cuestión de honestidad, por varias cosas que se van a decir hoy, y soy el primero en que quiero que esto se sepa. Yo dirijo, actualmente soy director médico de un laboratorio que fabrica cannabis de calidad farmacéutica. Creo que es importante que todos sepan desde qué lugar hablo, aunque de las pocas jactancias que tengo es de ser bastante objetivo y van a escuchar una persona que dirige un laboratorio decirles que no sirve para todo, lo cual es raro, pero creo que resalta un poco la seriedad de la charla. Porque hoy estamos así, o sea, estamos la ciencia por un lado, los datos científicos y por otro lado las modas, las necesidades, que obviamente es una lucha muy despareja, más en este mundo actual de redes, de youtubers, de tiktokers, de influencers, de tanta gente que opina sobre medicina sin formación y que llega a muchísima más gente que los que estamos formados. Obviamente los que estamos formados también estamos entrenados en la discusión porque de eso se trata la ciencia. Y es lo que va a ser la parte más rica posteriormente, la discusión después. Pero debemos darnos una discusión con datos, no una discusión solo con sentimientos. Y como el título es fake news, me fui a leer un poco. A mí siempre me gusta todas las charlas que doy. Aprendí mucho de que finalmente la ciencia debe nutrirse de la filosofía y de la semántica sobre todo. Entonces tenemos que empezar contenido pseudo periodístico que se difunde a través de un montón de portales, ¿m? Radio, televisión, redes sociales, y que tiene como objetivo un público en específico. En realidad, la fake news, más que noticia falsa, debería ser noticia falseada, porque lo que hay es una intencionalidad en la modificación. No es lo mismo una noticia falsa, que puede ser por error, a lo que entendemos como fake news, donde detrás hay un pensamiento que está aplicado para falsear ese dato. Y por supuesto tiene el objetivo básico de influir en la conducta. Contrariamente a lo que uno cree, la fake news tiene muchos antecedentes históricos. Yo recomiendo este libro que a mí me pareció maravilloso. Es un libro como que nos muestra que las fake news tienen más de 2000 años. Todos asociamos el término bacanal a una cuestión orgiástica, de sexo desenfrenado, de hedonismo. Y en realidad, la adoración del dios Baco en su momento no Qué frío, tenía que ver ¿no? con esto. ¿Qué? ¿No me frío? Pero Ah, está bien. Sí, se sí. está filtrando a Yaraví alguien. ¿Yo puedo anular micrófono o no? ¿Tengo esa potestad? Bien, no importa. Entonces, como decía, eh, esto hizo que Postumio, que era el cónsul en ese momento, que veía en la adoración al dios Baco como un peligro para los establecimientos del resto de los reyes, distribuyó esto y Tito Livio en su monumental historia de Roma lo dejó fijo y fue tan poderoso que 2000 años después asociamos el término bacanal directamente con este significado. Y esto a mí me gusta como ejemplo para que entendamos el poder de las fake news y la antigüedad. Fíjese, en esta ilustración de un historietista americano, ya en 1894, aparece el término fake news directamente. Épocas donde, por supuesto, los medios masivos no tenían el alcance de ahora. Y después, una aparición clásica y poco simpática de un personaje nefasto y peligroso como Goebbels, el ministro de propaganda nazi, donde también había descubierto y quedó inmortalizado en esa frase atribuida a él, miente, miente, que algo quedará. Todos estos antecedentes históricos nos sitúan en el hecho de que el fenómeno de las fake news es un fenómeno muy antiguo, pero que en los últimos 20 años, o 10 o 15, a partir de la propagación de los distintos medios de comunicación, logró muchísimo más poder. Y pero además en medicina hay otro fenómeno que cada vez más, y es otro libro, yo siempre en las charlas trato de recomendar libros porque a veces me parece mejor que un artículo, que es un libro fantástico de Ben Golda, creo que se llama Mala Ciencia, que no es lo mismo que fake news. La mala ciencia es aquello que surge de la errónea interpretación estadística, de la manipulación de datos, de aquello disfrazado como un estudio científico de calidad, cuando en realidad no lo es. Por eso digo que la instancia de cannabis nos
creo yo que más allá de todo el rumor y todo el ruido, nos enseña a ser muy cuidadosos y a hacer docencia, tanto en el pregrado como en el posgrado, sobre cómo leer e interpretar la información científica. Este trabajo lo suelo poner porque siempre me parece interesante, debe haber alguno más nuevo, lo voy a buscar, pero sobre la inundación que tenemos de papers hoy y sobre la mala calidad de los mismos. Fíjense que el 6%, según este estudio, que ya tiene casi 20 años, es relevante clínicamente y tiene información y metodología correcta. Entonces, qué fácil es agarrar cualquier estudio del otro 94% para avalar nuestro prejuicio, entendiendo como prejuicio el juicio previo. Pocas cosas nos ponen en contacto con la disonancia cognitiva, con el choque de ideas, como el tema cannabis, y yo puedo nutrirme del trabajo que quiero en este mundo de papers para demostrar mi juicio anterior y no para poner en discusión lo que creo. ¿Sí? Este es una encuesta que hizo la doctora Celia del Canto, psiquiatra mendocina, que además es amiga personal y creo que nos ilustra todavía, si bien ahora seguramente habría que, le voy a decir que haga una nueva, a ver cuánto se modificó, porque eso también debe ser interesante. Cuando se le preguntó a 106 psiquiatras si tenía experiencia en el uso, hablamos del 2021, la gran mayoría dijo que no. Cuando se planteó el uso, la mayoría dijo que sí, pero cuando dijo que si tuvo pacientes que lo solicitaban como parte del tratamiento, casi el mismo porcentaje que había dicho que no lo usaba, dice que tiene pacientes. Y esto por eso le puse una demanda bottom-up, porque en realidad es bastante inédito en la historia de la medicina, donde los pacientes vienen a plantearnos qué quieren como tratamiento. Históricamente, nuestra formación está hecha para hacer diagnóstico, asesoramiento clínico, indicar tratamientos, y ahora viene de modo top-down, si quieren, del médico al paciente, y ahora esto es al revés. Lo mismo que estos valores. En el 2021, fíjense los números que podían aparecer cuando uno ponía medical cannabis en Google. Por supuesto que cuando pongo medical cannabis, ustedes saben cómo funciona Google, tira absolutamente todo, hasta no sé, una historieta que hubiera sobre esto. Pero es más que nada para medir el impacto. Un año después, aumentó en 30 millones la cantidad de citas, pero también aumentaron en 700 los estudios en PubMed. Y esto fue solo un año. Entonces estamos ante un fenómeno que nos viene a interrogar todo el tiempo. No tengo que decirles a ustedes que si ven pacientes, van a estar, es un tema que está siempre en el tapete. Hagan las subespecialidades de psiquiatría que hagan. Y estamos en esta situación, ¿no? Hoy en día las redes nos permiten ser expertos en COVID, expertos en la guerra de Ucrania, expertos en cannabis medicinal. Basta googlear un ratito para tener opiniones de todos los colores. Y en esto estamos nosotros, que hicimos 6 o 7 años de medicina, algunos hicimos 4 años más de residencia, hicimos posgrados, combatiendo contra esta situación. Y nadie dice que el rey está desnudo, porque es antipático. Nadie dice la cantidad de falacias que hay detrás de esto. Entonces, a mí me gusta desarticular esto con falacias porque creo que nos pone en guardia también para otras cosas. Voy a hablar de otros temas que no tienen vinculación con cannabis, pero sí tienen vinculación con los riesgos de cuando nos ponemos laxos con la metodología. ¿Sí? Entonces, esta situación actual que estamos viviendo nos desafía mucho como médicos. ¿Sí? La primera, que a mí me gusta citar siempre, es la falacia de autoridad. Esto lo fui achicando, Damián, porque eran 40 diapos, porque son tantas las falacias de autoridad, pero puse las más representativas, ¿no? Linus Pauling, un premio Nobel de Química, o sea, alguien inobjetable ya hace 70 años, todo su aporte a la ciencia, y sin embargo, puso muchos mitos como la vitamina C y el resfrío, que todavía hoy lo conocemos, o como citó las bases de la psiquiatría ortomolecular, rama o invento médico que no tiene absolutamente ninguna evidencia científica y hoy se ha convertido en una pseudociencia muy distribuida. Y fíjense que estas publicaciones citadas eran en Science. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a criticar a Linus Pauling como entidad que tiene una relevancia científica infinitamente superior a la mía. Sí critico el uso de referentes en un tema cuando saltan fronteras y se lo toman como autoridad máxima a partir de lo que dijeron. Había muchos otros, pero como dije, lo saqué. Otra falacia que a mí me gusta mucho y que creo que aplica muchísimo en psiquiatría fuera de cannabis es lo que yo llamo la falacia de mecanismo de acción, falacia inventada por mí como término, pero no importa. ¿Sí?
Yo escucho todo el tiempo en cursos de cannabis, de cannabinología, etcétera, cosas como esta. Existen receptores endocannabinoides y ustedes ponen lo que quieran, porque es cierto, están distribuidos en el organismo, y por lo tanto tiene utilidad para lo que sea. Entonces digo, existen receptores endocannabinoides en la articulación y por lo tanto tiene utilidad para la artritis reumatoide. Este error serio, muy serio, de pensamiento, de razonamiento, se extiende en psiquiatría muchísimo. Hoy, y por eso nos importa esto, hoy la psiquiatría nos invade con, incluso a partir de los libros de Stahl, que no voy a criticar como tal, pero nos hemos acostumbrado a pensar solo en neurotransmisores y no ver la metodología de los estudios. Entonces, de pronto, un antipsicótico es mejor porque actúa al nivel del receptor serotoninérgico 5-HT21-alfa o un antidepresivo. Y la verdad es que a mí eso no me dice nada de la eficacia. Los mecanismos de acción son un marco teórico para la eficacia, son un racional para el desarrollo de las moléculas, obviamente. Yo buscaré antipsicóticos con menos bloqueo D2 porque voy a tener menos efecto extrapiramidal, pero lo tengo que medir en el paciente. Lo mismo que el racional para estudios clínicos o las estrategias de marketing. Entonces, para todo esto me sirven los mecanismos de acción. Y tenemos dos ejemplos muy claros al alcance. Yo me formé, soy más viejo que algunos de los que están acá, en la época de los IRS. Y en esa época nos venían los APM a decir que los IRS eran los mejores antidepresivos porque eran ultra selectivos. Y todo el foco del marketing estaba marcado a ver cuál era más selectivo que cuál. Pero aparecieron los duales. Entonces el foco del marketing se desplazó a decir que era mejor dual, porque actuaba sobre dos neurotransmisores. Y en realidad, yo en esa época era un residente ya medio molesto. Me acuerdo que la pregunta que yo hacía siempre, bueno, pero ¿cuál le hace mejor al paciente? El paciente no es una cápsula de Petri, el paciente no es un conjunto de receptores nada más, es un sistema, entendido en sentido bungeano, si se quiere, de sistema. Por lo tanto, yo tengo que estudiarlo en el sistema, tengo que estudiarlo en el paciente. Y el ejemplo más cercano es el aducanumab. Un escándalo a nivel de la FDA que llevó a la renuncia de los 10 asesores que habían dicho que no, y que se promovió y que hemos discutido mucho, y acá hubo una verdadera grieta en esta especialidad en neuropsiquiatría. ¿Pero por qué? Claro, porque era buenísimo el aducanumab, limpiaba el amiloide, pero detalle, casi no mejoraba la cognición. Pero todos los estudios, obviamente, enfocaban las imágenes muy sorprendentes de cómo se limpiaba el amiloide. ¿Esto significa que no sirve para nada? No. Seguramente es una vía que se está siguiendo, de hecho, con otros monoclonales, que apunta a eso. Pero si el dato definitivo, y ya ni siquiera me meto en costo-beneficio, que es otro capítulo gigantesco, va al beneficio, yo tengo que medir la cognición, la conducta, las actividades de la vida diaria para ver si es así. Y si es así, es mejor, por ejemplo, que el donepezilo, que tiene otra acción. Entonces, esos dos ejemplos, dentro de los muchos que podría haber, nos llevan a tener cuidado con la falacia del mecanismo de acción. Por eso digo que cuando yo escucho de los receptores endocannabinoides que están por todo el organismo, digo, bueno, hermoso. Ahora, mostrame los datos. Esta es la falacia clásica, la falacia de lo natural, falacia que además es una mentira, porque hoy casi no estamos en un mundo natural. Porque el ejemplo que yo pongo siempre, que es la banana, que nosotros comemos como parte de una dieta natural, viene de una modificación genética de centenares de años. O sea que ni siquiera, desde que el hombre empezó a manipular la naturaleza, desde la creación del fuego, perdón, la manipulación del fuego, ¿sí? Ya empezamos a modificar lo natural. Y la planta de al lado, que siempre pongo como ejemplo, es la cicuta, para ver si lo natural es sí. Una de las principales causas de internación, por lo menos hace 20 años, en el hospital de niños eran los té folclóricos de yuyos que se usaban para los chicos. Entonces lo natural no me dice ni qué es bueno ni qué es malo, no me dice absolutamente nada, me dice algo sobre el origen. Y de hecho, cuando uno va a drugs.com a buscar el cannabidiol, que sería el colmento natural, tiene más de 500 interacciones. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que el carácter de natural no me dice nada. No es un elogio a una molécula que sea natural. Hay antibióticos sintéticos que salvan millones de vidas. Hay sustancias naturales que envenenan y viceversa. Entonces, no puede ser nunca un factor de argumentación. O el cherry picking, que es quizá uno de los mayores males, esto está más vinculado a la mala ciencia. Tenemos centenares de estudios. Yo podría tomar
de acá para decir que el mundo, como dice este gráfico, la Tierra se está enfriando, si toma un segmento de la información, y no que estamos ante un calentamiento. ¿Mm? Y fíjense, este trabajo lo conocen todos, es de Lancet Psychiatry de 2019. No lo voy a desarrollar acá. Solo quiero que observen algo que no se suele observar porque no estamos entrenados en la literatura, en la lectura crítica de la literatura. Y esto es el cherry picking. 1.673 estudios sobre depresión y ansiedad se tomaron de las databases, las bases de datos. 600 duplicados. ¿Sí? Muchos no tenían criterio de elegibilidad. Para este metaanálisis de Lancet, que es el modo en que deberíamos trabajar, quedaron solamente 55 estudios, de 1.673. Fíjense el gigantesca cantidad de cosas que yo podría seleccionar. ¿Eh? Tengo más de 1.600 trabajos que no cumplen criterios o que están duplicados y a los cuales yo podría recurrir para hacer un recurso de amparo, por ejemplo. Para demostrar ineludiblemente que la ciencia, con 4 comillas de cada lado, avala lo que yo pienso. Lo mismo que en Tourette y en ADD. De 900 quedan 11. ¿Esto es un culto a medicina basal en evidencia? No. Esto es decir, muchachos, hay tanta cantidad de trabajos que necesitamos gente que haga esto, que haga metaanálisis, que haga lectura crítica, porque no daríamos abasto. Esto no es poner, hay un error que cometemos todos, que es poner en PubMed, no sé, cannabis y PTSD. Y ahí encuentro lo que quiero. Un momento, vas a encontrar por ahí cualquiera de estas cantidades de trabajos que no cumplen criterios, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacer las búsquedas. ¿Sí? Y otra que yo siempre cuento, que me tocó padecer cuando estaba en el ministerio, y que pasa en todos los rubros, es el salto de las fases de investigación clínica. ¿Eh? Y acá sí tenemos el ejemplo clásico de la crotoxina. No digo que lo de cannabis sea igual a crotoxina, porque claramente no, porque tenemos muchos más datos, pero sí digo que podemos cometer errores parecidos. Crotoxina era una línea de investigación de venenos de ofidio en células tumorales que se hizo de hecho en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. Digo nuestra, pues está Damián, Laura y varios. Y de pronto, si ustedes, los más viejos recuerdan, aparecieron en la noticia Rebelde 3 investigadores a decir que tenían la cura del cáncer y obviamente la demanda social hizo que estallara el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Por eso yo decía el chiste, esta es una frase también tramposa, no es que no me importen las ratas en realidad, pero no me pueden servir de argumento. Yo he discutido cuando estaba en funciones con investigadores serios que me traían un trabajo con algún tumor cerebral en ratas y con eso me avalaban el poder antineoplásico en humanos. Y no, eso es un error muy serio. Es una falta de formación que estamos teniendo en los pasos. ¿Sí? Y por supuesto siempre nos pasa esto, ¿no? Tomamos decisiones, pero nos gusta la anécdota. Entonces es muy difícil buscar evidencia. Hay journal de alto impacto, y esto es una realidad compleja también, que algunos dicen que sirve, otros dicen que no sirve. Es muy difícil. A veces trabajamos con enfermedades de baja prevalencia, y además hasta anteayer en términos históricos no teníamos moléculas estandarizadas. Entonces, ¿qué comparábamos? ¿Cómo voy a hacer un estudio yo de cannabis en autismo con 10 aceites caseros? ¿Qué comparo? ¿Qué dosis tienen? ¿Qué subcomponentes tienen? Cuando uno dice la necesidad de moléculas estandarizadas de productos farmacéuticos, tiene que ver con que los comparadores tienen que ser iguales. Esto es muy sencillo. Imagínense ustedes una comparación de antipsicóticos que no sean farmacológicos. Por eso digo yo que siempre tenemos que tratar de llevar el mundo cannabis al mundo científico que estamos acostumbrados para ver la cantidad de veces de desastres que se pueden cometer. Y siempre aparece esto, ¿no? Como posibilidad. Destacamos más la anécdota, el relato, lo que sucedió con alguien, como signo de la eficacia. ¿Mm? Aparte de la eficacia indiscutible, porque se enoja mucho la gente cuando uno le marca esto. Fíjense este ejemplo que es una gentileza de la doctora Emilia Gatto. Emilia Gatto, además de ser amiga personal, es una de las principales expertas en enfermedad de Parkinson del país, es una médica neuróloga. Y esta es una sistematización y es una gran demostración de lo que puede pasar cuando yo manipulo. Cuando yo tengo los estudios controlados con distintos tipos de controles, no nos vamos ahora a ahondar en la cuestión técnica. Fíjense, y no quiero que vean el cuadro global, porque es antipedagógico, sino el impacto de las crucecitas rojas, así nomás. Para que vean esto.
Yo llamo a Tusam y le saco los controles en un pase así de magia. Saco de estudios randomizados controlados a los no controlados. Y fíjense cómo cambia el porcentaje de crucecitas verdes o de tildes verdes. Vuelvo para atrás. Sacamos a Tusam. Comparen estos resultados en UPDRS, en las distintas escalas que se miden en Parkinson, cuando saco los controles. Esto es clave, esto es muy importante para entender cómo yo puedo modificar, cómo tengo que ser cauteloso. Esto no es un nihilismo terapéutico. Esto es ser cauteloso con la evidencia. ¿Sí? Porque si no, vamos a terminar como Marty McFly, yendo a un mundo sin evidencias, donde todo es una especie de declaración, ¿sí? de esperanza, de mensaje positivo, etcétera, pero sumamente peligroso. Porque la ciencia, en definitiva, siempre tuvo estos riesgos. Los saltos en la fase de investigación, el fraude, la autoridad. La ciencia es una actividad humana, eso es lo que tenemos que entender. No es una construcción mística religiosa, pero es, hoy, 2023, el mejor modo que tenemos de abordar la realidad y de tratar de modificarla para el bien de nuestros pacientes. O sea, si algo se avanzó en los últimos 200 años en calidad de vida, en parte, en otra parte es por toma de políticas de salud pública, por supuesto, pero en gran parte es por el avance científico. Pero no está en la naturaleza. Por eso la ciencia, yo siempre pregono que hay que cuidarla, que hay que instruirla, que hay que cultivarla, que hay que enseñarla, porque sigue siendo la mejor y está sujeto a estas cosas que, si ustedes se fijan, es simplemente actividad humana también. De hecho, nosotros hemos hecho como parte del laboratorio, hago un poco de propaganda, pero es para el relato de cómo creo que se deben dar. Debicki es el principal autor de las publicaciones en New England Journal of Medicine que llevó a la demostración de que sí, el CBD era un buen antiepiléptico. Lo mismo de la doctora Tiele, la doctora María Carmen García, de acá en Argentina, las demostraciones de esclerosis tuberosa. Entonces, para mí y para los que trabajamos en esta área, el camino debería ser este. ¿Por qué a mí me hacen ruido a veces los congresos de cannabinología? Porque por ahí esta charla no se puede dar. Porque ya hay un sesgo en la elección. Porque si bien es un tema novedoso, no hay congresos de carbamazepina o congresos de antipsicóticos puros en general. Y ni siquiera ahí es válido. No hay congresos de un antipsicótico. Me corrijo. Entonces, sí lo que hay que promover, creo yo, sé que en APSA ha pasado, y en otros lugares también, y en otras especialidades, son mesas de discusión de evidencia de cannabis y derivados en las patologías que trata el Congreso. Entonces lo veremos en oncología, en paliativos, en dolor, que es hacia donde va la cosa, creo yo, más seria. Yendo a la evidencia, hay cosas que ya sabemos, ya está casi de más remarcarlas. Obviamente está demostrado como evidencia en náuseas y vómitos en quimioterapia, en espasticidad en esclerosis múltiple, en epilepsia refractaria, en anorexia. Este cuadro probablemente cambie en 2 o 3 años, ya viene cambiando. Esta charla, esta parte es dinámica, la anterior es más fija porque es una cosa general, pero la realidad es que nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, las verdades aunque sean incómodas. Y evitar ese movimiento del sirve para todo, es un regalo de la naturaleza, etcétera, o que nos lleva al opuesto. Esto es parecido a lo que pasa con la política de nuestro país. Oscila el movimiento pendular de un extremo al otro. Entonces, el camino de la ciencia debería ser el camino del medio en el buen sentido. No es que sirve para todo, no es que no sirve para nada. No es un regalo de la naturaleza, no es un invento hippie. Es una herramienta farmacológica más que se suma a nuestro arsenal y que tiene que ser sometida a las herramientas que conocemos. Y esto nos lleva a otro punto, que es el off-label. Ahora, lo que hay que aclarar acá, que off-label, incluso por el mismo ANMAT, no es prohibido, no es sin evidencia. Hay grados de off-label. No es lo mismo el uso off-label para otra epilepsia refractaria, que no sean las 3, para lo cual tiene calidad igual, que el uso off-label de algo que no tiene ningún tipo de evidencia. Off-label significa simplemente que los organismos regulatorios todavía no lo aprobaron para esa patología como tal. Ejemplo clásico. Bueno, salvo el brexpiprazol que salió hace poco ahora para agitación. En general, los antipsicóticos no tienen evidencia en demencia. Yo trabajo en neuropsiquiatría, el 75% de mis pacientes tienen demencia. Y uso todo el tiempo antipsicóticos con excelente resultado.
soy miembro de la Sociedad Americana de Psiquiatría. La Sociedad Americana de Psiquiatría tiene una guía de uso de antipsicóticos en demencia. Ahora, técnicamente es un off-label. Ahora, no es lo mismo ese off-label que si yo uso antipsicóticos para hacer crecer el pelo. Entonces, tenemos que tener cuidado también con esto. ¿Sí? Por eso nosotros, yo voy a, esta parte de la charla ya es más abierta al debate, por supuesto es lo que yo percibo, y lo aclaro, lo que yo percibo que se viene con más fuerza dentro del mundo label con cierto grado de racionalidad, que son estas 4 áreas. Obviamente hay más, y a uno parece, bueno, pero mirá que últimamente en estrés postraumático hubo 2 trabajos, por supuesto. Estamos hablando de lo que va apareciendo y el camino que creo que hay que tener para esta última parte de la charla. Están apareciendo trabajos en autismo, sobre todo en la conducta disruptiva del paciente autista. Nosotros mismos del laboratorio estamos promoviendo ahora Cannabis, che. un ensayo donde podamos trabajar con qué tenemos que hacer, buscar a referentes en autismo y trabajar con esto de modo serio. Y que esto que empezó como una observación absolutamente válida que nos algunas más del autismo, uno no está desechando eso, sino lo que está diciendo es que no tiene todavía la suficiente entidad como para recomendarla, que son 2 cosas absolutamente distintas. Lo mismo que en dolor. Dolor es un mundo muy grande. El problema es que si yo digo que el cannabis sirve para dolor, abro una puerta a 8 millones de personas con 8 millones de tipos de dolores distintos. De hecho, esta guía es bastante vieja en términos de mundo cannabis, porque es 2018, y habla de cierta evidencia de dolor en paliativos, en dolor neuropático, y no recomiendan encefaleas agudas en dolor agudo. ¿Sí? Entonces acá sí se puede abrir una puerta para el off-label, pero con cierto grado de racionalidad en qué tipo de dolor. Y otro dato muy importante, que seguramente lo repetiré más adelante, es que incluso habiendo evidencia, puede no ser de primera elección. El cannabis tiene un poder tan fuerte de atracción, de atractivo, tanto a veces en colegas como en pacientes, que desplaza la elección por sobre moléculas que tienen eficacia mucho mayor demostrada y mucho más tiempo. Y eso es una locura. Pasa con cannabis y ansiedad. Quizá, quizá aparezcan más estudios del poder ansiolítico del CBD. Ahora nosotros tenemos estrategias espectaculares para un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Debería desplazar el cannabis a los IRS en tratamiento de TAC? Y no. Hasta que no empieza a hacer estudios head to head, estudios más grandes, no tiene ninguna lógica hacer ese reemplazo. Entonces, nivel de evidencia y pirámide prescriptiva son 2 mundos distintos. O tienen, por supuesto, una relación, pero no están directamente relacionados. También están apareciendo, acá no traduje la parte de abajo, perdón, pero es muy clara igual, en usos paliativos, obviamente en pacientes paliativos. El tema de eventos adversos no digo que no tenga importancia, pero se relativiza más que si estoy tratando a un chico de 5 años. ¿Sí? Y parece haber en efectos paliativos y con cannabidiol, que esto es otro dato interesante, con CBD, beneficios en dolor neuropático, calidad del sueño, ansiedad y el estrés percibido. Entonces, estas cosas están apareciendo. Y en adicción, que yo hice contacto ya con varios especialistas para ver, hay datos, pero la verdad es que son datos todavía muy de básica, con aparente mejoría en el craving. Pero el mundo de adicciones es un mundo muy complejo. Estos son trabajos que aparecen que de ningún modo uno puede decir de acá que está indicado en adicción. Son las 4 vías que yo veo como más probables en off-label en poco tiempo. ¿Sí? Tenemos este dato que ya lo dijimos, pero fíjense que el trabajo de Lancet Psychiatry, el que yo mostré al principio, después de hacer la selección que corresponde, dice, a la luz de la falta de evidencia de buena calidad y del riesgo conocido, no está justificado todavía como tratamiento en desórdenes mentales. ¿Qué diferencia con lo que uno escucha? ¿Qué diferencia con gente que por ahí decide rotar un antipsicótico que por ahí tiene probada demostrada eficacia para empezar directamente con esto? Porque una cosa es el paciente resistente, donde se queman los papeles y uno dice, bueno, a ver, puedo usar. Pero recuerden algo que es muy importante. A la fecha, e insisto, digo esto como director médico de un laboratorio que fabrica, para destacar lo que digo, el cannabis no es de primera elección en ninguna patología conocida. Incluso en la que tiene más evidencia, como epilepsia refractaria, es add-on.
se agrega al esquema farmacológico antiepiléptico. Ese es el uso más juicioso hoy de los derivados de cannabis. Y la última etapa, que es a lo que yo veo, es que obviamente no todo es igual. Pero esto no es no todo es igual porque nosotros fabricamos y vendemos uno. No todo es igual porque no se puede comparar los hábitos de fabricación casera o artesanal con las exigencias que tiene la industria farmacéutica. ¿Sí? Y esto no lo digo yo. Fíjese los logos de arriba. LACE, Liga Argentina contra la Epilepsia. Sociedad Argentina de Neurología Infantil. La Sociedad Argentina de Pediatría, una de las sociedades más importantes a nivel científico. Y la Sociedad Neurológica Argentina. No implica hablar, cuando uno dice la diferencia entre cannabis medicinal y cannabis farmacéutico. Porque el cannabis medicinal como término se ha globalizado tanto que involucra todo lo que no tiene que ver con lo farmacéutico. Entonces deberíamos hablar de cannabis farmacéutico para diferenciar esto. Porque del resto nosotros no podemos certificar que sea homogénea, estable, sin contaminantes, con las famosas buenas prácticas de manufactura que se le exigen a cualquier producto farmacológico. Lo mismo dice la Sociedad Americana de Neurología, ¿sí? Que no es lo mismo, no funciona igual el CBD artesanal como el farmacéutico para reducir las convulsiones. Un trabajo que ya es viejo también, que siempre cito, es una letter de llama. Letter no es una carta opinando. Me acuerdo que cuando fue la pandemia aparecieron unas letters y la gente no tenía ni idea. Decía, bueno, no es una letter, es una carta. No, no, es una mala traducción, dicho así. Ese es un trabajo que se publicó en modo letter. Hicieron recabado de lo que decían los etiquetados de productos que se vendían en Estados Unidos. Y fíjese que no importa el número, pero cualquiera decía cualquier cosa. Había por encima, por debajo, iguales. En la misma FDA avisa, en la parte que está en rojo, del riesgo de los potenciales contaminantes en los preparados de CBD, que no solo no tiene muchas veces el nivel del contenido que tiene, sino que no pueden asegurar que no tenga contaminantes, entendiendo el THC también como un contaminante. Pues si está diciendo que vende CBD y tiene alta concentración de THC, se lo entiende como un contaminante. Entonces, la idea, para ir terminando, es, en el caso de los antiepilépticos, que el cannabidiol aparezca como una molécula más, como un anticonvulsivante. Yo creo que este es el camino que hay que recorrer. Y para ir terminando, hace poco se aprobó, y acá también hay una fake news, puse fake fármacos, ¿por qué? Porque la aprobación que salió hace muy poquito, nada, sobre aceite de cannabis, no es una aprobación de un fármaco. Acá aparece como Bupidiol porque es el producto nuestro, obviamente el LEA también tiene un producto farmacológico, pero fíjense, cuando uno hace la diferencia, la comparación, hay algunas cosas que son muy importantes, no sé si peligrosas, pero muy importantes y muy distintas. La exigencia de un producto farmacéutico no es lo mismo. Acá se abrió una categoría nueva que es producto a base de cannabis. Y esto no está comunicado periodísticamente. Por ahí gente se quedó pensando con que ahora se fabricaban productos farmacéuticos del origen de Jujuy, etc. Y no son iguales. Uno es una especialidad medicinal con todas las exigencias en la primera columna que hace ANMAT, y la otra es una resolución ad hoc sacada para productos vegetales a base de cannabis. Y hay algunas cosas que son importantes. Fíjense cuando se habla de la acción terapéutica. El producto que se aprueba ahora no tiene prospecto, no tiene acción terapéutica demostrada ni indicada. ¿Por qué? Porque no es un producto farmacéutico. De hecho, el prospecto de tanto del Combupidiol, que es el nuestro, como de Cambis, dicen qué indicación terapéutica tiene. Acá no hay prospecto, entonces es según criterio médico. Incluso no está autorizado a tener prospecto. No se evalúa la seguridad y eficacia del producto y dice directamente que consulte a su médico. O sea, el médico que prescribe esto es el que se hace cargo de cosas que está desconociendo. Lo mismo que la dosis, que no tiene, bueno, tiene gotero, no tiene dosificación. Esas son cosas más puntuales, pero que no es menor. Entonces, si uno toma este producto para dolor en la rodilla, bueno, no es tanto el riesgo. Ahora, si uno usa este producto como antiepiléptico, bueno, no es lo mismo. Incluso tiene mayor tolerancia de THC, hasta 0,3 le pusieron, porque si no ya pasa a ser un estupefaciente. ¿A qué voy con esto? Que entonces el mundo de fake news también abarca cómo se comunican los hallazgos. Para terminar, creo yo que es un camino novedoso de todas maneras.
que hay que valorar e incorporar la molécula. Esto es una diatriba anti-cannabis. Hay que someterla al mismo rigor de evidencia que el resto. Este tercer renglón es clave. No podemos aflojar la vara porque nos seduce más, porque nos parece más lindo, nos parece más natural. Hay que, siempre nuestro horizonte, nuestra meta es la seguridad y calidad de vida del paciente. Entonces tenemos que ver qué producto le estamos dando y por supuesto que hay que investigar otros usos terapéuticos, porque de eso se trata. Ahora, yo siempre digo, en ciencia uno debería tener la cabeza abierta, como a veces se me exige, para hipótesis nuevas, pero lo que no se dice es la segunda parte, que es el rigor metodológico para ponerlas a prueba. Ustedes pueden investigar cannabis en lo que quieran. Ahora, hay que hacer las cosas bien, porque si no los resultados no van a ser. Y lo mismo que otros derivados del cannabis. A mí no me asusta que estudien el THC. De hecho, hay componentes sintéticos en Canadá, en Estados Unidos, que son 1 a 1. El tema es que se estudien bien y se trabajen. Entonces, creo que hay que seguir navegando, pero con la brújula de la buena ciencia. Abajo está mi mail por cualquier cosa y les agradezco mucho la atención. No puedo creer que hice 40 minutos exactos. Muchas gracias. Buenísimo, Diego. Sí, exacto. Eh, Dejo de bueno, compartir, ¿sí? sí, sí. Ahí te vemos a vos, bien grandote. Eh, bueno, sólido, mucho dato, y mucha ciencia, ¿no? Mucho concepto desde el punto de vista científico para corrernos desde el lado de los mitos también, ¿no? Y poder pensar. Vamos a abrir el espacio de preguntas, no sé si alguno las pueden ir poniendo por el chat, pero si quieren también se pueden desmutear, mejor. ¿Eh? Eh, y pensaba, como pregunta, ¿no? ¿Dónde ves mayores riesgos de los usos de cannabis medicinal, pero particularmente lo que tiene más THC, eh, pensando no es lo mismo el riesgo, como dijiste, para el dolor de rodilla de estos productos que en enfermedades como epilepsias refractarias, no sé, o psicosis, qué sé yo. Pero ¿dónde, a qué grupo de trastornos apuntarías más bueno, che, acá mira, tenemos cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos tipos de riesgos. Uno es por el no acceso a tratamientos verificados, porque muchas veces cuando hablamos de este inocuo, no es inocuo, la homeopatía es agua, pero el tema no es eso muchas veces, el tema es lo que no estás haciendo pensando que estás tratando. Ese es un punto que para mí es muy importante. Y después, tomando la segunda parte de lo tuyo, creo que siempre la población más vulnerable es la infantil. O sea, hoy se ha evolucionado, no estoy diciendo yo que los productos artesanales tengan todos THC, ni mucho menos, pero obviamente, si yo tengo un chico de 3, 4, 5 años con patología, con alta carga genética, con comorbilidades, etcétera, tengo que ser especialmente cuidadoso con lo que le estoy dando. Entonces, a mí Claro, me parece que ese es un riesgo. Otro riesgo que yo he visto a veces es también en la población adulto mayor. Hay reportes de cuadros confusionales a partir de algunos preparados artesanales. Me acuerdo que la misma Emilia Gato había presentado, no quiero equivocarme con la cita, pero era un póster, creo que era conjunto con fluoxetina y un riesgo de ACV. No quiero decir exactamente, pero digamos, hay reportes ya de algunas cosas. ¿Esto significa que esto es tóxico para todos? No. Pero vos me preguntaste por el riesgo, creo que las dos poblaciones de más riesgo son esas. Esas son las bien. dos. Pero quiero remarcar el mayor problema que para mí es el no acceso a cosas que le hacen bien. Si Y me ahí, permitís, Damián, sí, 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 sí. Ah, de un que comentario ahí, que se me ocurre el tema dosis, ¿no? Por ahí se da, no sé, 20 miligramos de CBD para algo y no sirve para nada. Entonces, la falta del acceso de esa terapéutica para una condición que requiere una dosis mucho mayor, ¿no? Claro, Perdón, sí, Enrique. sí, Enrique. Bueno, primero, Diego, te felicito por la presentación porque en realidad aclara uno de los mitos importantes digamos, que viene recorriendo la realidad como una especie de tsunami actual, ¿no? Y nadie va a negar la posibilidad de que cierto producto que reconozca la calidad pura del cannabidiol
puede en algunos casos ser importante bajo control médico y con una sustancia no artesanal. Pero lo otro que me preocupa es alrededor de qué campaña viene la opinión pública y los fake news tratando de, a través de la idea del cannabis medicinal, introducir en realidad la extensión del cannabis recreativo. Una investigación de la Universidad de Quilmes dice que el 100%, 80% es recreativo, 20% es del cannabis medicinal. Entonces, destacando la importancia y la precisión científica que vos hacés sobre el cannabis medicinal, reconocido claramente, debería uno alertar, al mismo tiempo que difunde la importancia del cannabis medicinal, los riesgos del cannabis recreativo, porque todos sabemos bien que el uso del cannabis recreativo puede crear, particularmente en jóvenes, una especie de desfrontalización que explica muchas veces la conducta irritativa, la conducta de violencia, la conducta de impulsividad. De modo que no estoy en contra de pensar en la importancia del cannabis medicinal controlado desde el punto de vista médico y siendo puro, no el artesanal, y por otro lado advertir sobre la necesidad de tener en cuenta que el cannabis recreativo, en uso por supuesto crónico, produce importancia de daño en el conciencia, digamos, en la percepción de las personas que lo consumen. Diría eso, ¿no? Excelente, te felicito Diego, por un lado, para Sí, ilustrarnos a nosotros sobre cómo fundamentar eso. sí, coincido absolutamente. Yo no me metí en cannabis recreativo, daría para una charla entera por una cuestión de que justamente te querés separar las aguas, pero sí Sí, entiendo lo que dice Enrique, que es cierto y que el sistema actual de blanqueo del cultivo, etcétera, muchas veces permite que se coló por ahí muchísimo recreativo, porque se armó toda una especie de gran negocio. No todos, obviamente, los médicos que están reprogramando actúan así, pero muchos les permitió hacer mediante una consulta. De hecho, hay tutoriales en TikTok de cómo conseguir la ficha para hacer ese blanqueo. Mi Argentina puede dedicarse a consumir. A mí me parece que ahí hay dos problemas también. Uno es la banalización del consumo recreativo como sinónimo de inocuidad. Esto hoy, como dijo Enrique, no nos vamos a detener ahora, pero hay toneladas de datos que no los quiere ver. Bueno, ¿qué querés que le diga? Pero hay un terraplanismo en medicina a veces en estos temas, lo cual me parece peligrosísimo. Y por otro lado, creo que justamente lo que tenemos que hacer es diferenciar. Yo cada vez que hablo, no en el contexto de ustedes, ¿no? Que esto es más obvio, sería subestimarlos. Pero cuando hablo a veces en charlas a la comunidad o algo de estos temas, siempre digo, yo voy a hablar de uso médico de productos farmacéuticos derivados de cannabis. No me meto con el recreativo. Si quieren, después hablamos de eso. Pero simplemente para no empastar la cancha. Pero coincido con Enrique que es algo que lo separamos a efectos pedagógicos, pero que después socialmente lo vemos. Sí, sí, los efectos están súper descritos. O sea, nadie discute el riesgo de psicosis. Hace poco salió un trabajo, yo puse en alguno de los sí, grupos bestial con una N gigante, donde ya no se puede discutir. sí, sí, sí. Sí, veo que en las charlas, si bien está orientado más a productos medicinales y a cannabis medicinal, siempre termina saliendo el tema de lo recreativo porque es ineludible, ¿no? Que, que salga. Eh, Julio, levantó la mano. Hola, buen día, ¿cómo les va? Nada, la pregunta es, en relación al autismo, nosotros los psiquiatras infantos juveniles tenemos en el cannabis medicinal ahí no sé si un obstáculo, una barrera, que a veces vienen las familias ocultando que le están dando aceite cannabis artesanal, porque es lo que consiguen, y en muchos casos, cuando se sinceran la familia, porque ya no pueden reprimirlo más y porque están viendo que o que hace efecto o que no hace efecto, es en relación a esto, a preguntarle a Diego qué interferencia puede haber en relación al tratamiento que uno indica. Generalmente en unos niños trabaja con antipsicóticos atípicos, estabilizantes del humor, el uso a veces de metilfenidato en relación a esto de los aceites artesanales, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ver la interferencia en nuestro tratamiento eh, en eso? Esa es la pregunta. En realidad, tu pregunta viene muy bien porque marca la principal advertencia mía. La respuesta más obvia que te puedo dar es no sabemos, porque no sabemos qué le estás dando si le estás dando un preparado artesanal. Ese es el primer punto, que no es menor, que no es menor. Yo sí te puedo hablar de lo que pasa
cuando usás un producto farmacéutico que también tiene interferencia, porque también es un inhibidor de citocromos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico es con el divalproato y con el clobazam. Es raro que un chico con autismo tome clobazam, salvo que tenga epilepsia agregada. En ese caso aumenta los niveles plasmáticos de clobazam, hay un mayor efecto sedativo, generalmente se resuelve bajando la dosis de clobazam. Y el otro punto es, con el divalproato, se sugiere hacer transaminasas basales y después en 3 meses. Y ahí sí, si hay un aumento importante de transaminasas, por ahí retirar el fármaco. Lo que vos preguntás, Julio, también viene a cuenta, me aprovecho, y lo que dijo Enrique también, después me olvidé en la respuesta, algo muy importante que incluso se me fue muy criticado cuando yo estaba en funciones. Yo podría escribir un libro con lo que me pasó, y era que se criticaba de parte de ciertos grupos de ONGs como el poder médico hegemónico y toda la zaraza absurda que conocemos, que tomaba parte de la salud. A mí se me insultó, y esto es literal, insultos en mi celular, porque yo había puesto en una de las normativas que los chicos con epilepsia refractaria infantil tuvieran control con neurólogo infantil por lo menos cada 6 meses para acceder al producto. Básico. Y se vio como algo aberrante esto. Llegó a un nivel de locura tal. Hoy esto no, por suerte no cambió, pero bueno, es bueno también revisar estas cosas. Porque si nosotros entendemos que el cannabis, que el producto farmacéutico derivado del cannabis, el CBD, no cura ninguna patología, pero ayuda y mejora la calidad de vida para síntomas en determinados cuadros, ¿quién va a hacer la prescripción si no es el médico? Es tan absurdo llegar a esto. Está bien que nosotros en salud mental discutimos cosas muy absurdas también, pero no me voy a meter ahora. Pero, digamos, es tan absurdo llegar a este punto donde discutimos nuestro rol. No vas a ver una mamá sobre interacciones farmacológicas, aunque haya visto un tutorial de YouTube. Y esto es duro decirlo, y es políticamente incorrecto. Pero más vos, Julio, que hacés menores, estamos diciendo sobre terceros. En un punto, y espero que se me entienda, lo puedo decir por ahí este ámbito y no en otro, no me importa que sean los padres cuando hay un tercero. En el sentido de riesgo, digo. Puede tener el mayor amor del mundo, la mayor buena intención del mundo, y darle un té de yuyo que los intoxique. Entonces, la famosa viejo refrán que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Muchas veces es así. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo te puedo dar esos dos como clásicos, ¿sí? Después, cualquier fármaco que se metabolice por ese sistema de citocromos puede, obviamente, bajar nuevos niveles plasmáticos. En teoría, lo que más apunta en autismo es la conducta disruptiva. Y conducta muy disruptiva suele ser un combo infernal de distintos antipsicóticos, estabilizadores, porque nada, son los que a mí me pasa con la demencia frontotemporal. Se queman los papeles desde el punto de vista conductual y uno a veces dice, bueno, si un alumno mío ve lo que le estoy dando, va a decir, este tipo de dónde da clase de farmacología. Porque son a veces las puntas de la campana de Gauss. Eso también tenemos que entenderlo. O sea, estamos en un terreno donde la medicina pasa a ser más arte que ciencia a veces. Entonces, lo que uno tiene que por lo menos preservar siempre el primum non nocere. O sea, bueno, no, ojo con esto. Lo que tiene que quedar claro, no lo digo por vos, que sé que lo tenés claro, o lo que están escuchando acá, que no le damos agua. Estamos dando una molécula que entra al organismo, que la farmacocinética, como con cualquier otra, tiene ciertas características particulares. Y eso vamos. De hecho, nosotros publicamos ahora hace poco, yo se los puedo dejar después, el primer trabajo de farmacocinética muy interesante, que primero la reivindica como fármaco y nos avisa qué pasa cuando el paciente lo toma con las comidas, qué pasa cuando el paciente, en el caso de los chicos, hace una dieta cetogénica, qué pasa cuando el paciente toma hormona de tiroides, y cambian todos los niveles plasmáticos. Miren si no es importante hacer este tipo de estudios. Sí, Bueno, perdón, había una mano ahí levantada, no lo quiero. pedimos. Mándamelo y yo lo reenvío. Dale. Marito, Sí, sí. Mario Levín, nuestro vicepresidente. A ver, Bueno, Marito. primero, muchas gracias, excelente la disertación, muy clara. Basado en la evidencia, no me queda claro algo, digamos. Dentro de los trastornos psiquiátricos específicos, ¿hay alguno que tenga evidencia del cual la indicación de CBD se haya dado? Y segundo, ¿sí? Si no hay algún trastorno, ¿en qué síntomas específicos dentro de los trastornos psiquiátricos sería por ahí factible dar CBD?
Bien, es muy buena pregunta porque yo he visto charlas a veces que me llamaban mucho la atención, sobre ya de prescripción de una. Evidencia de elección no hay en ninguno. Punto uno. Trabajos que muestran cosas hay, pero volvemos a la discusión, ¿no? Por ejemplo, hay dos trabajos en psicosis, uno como Sí, sí. Adón, otros no, con cierto nivel de eficacia cuando usas la PANS. Hay tres trabajos, y esto obviamente cambiará dentro de 4 meses por ahí, en PTSD, en estrés postraumático. Y eso sobre todo son de Estados Unidos, ¿no? Que saben que muchachos mandan soldados por todos lados, vuelven con PTSD y tienen un campo fértil de estudios. Ahí hay trabajos también sobre baja de la ansiedad. Después hay evidencia en disminución de la ansiedad, pero cuando está asociada a dolor, que en general mejora el dolor y como efecto outcome secundario mejora la ansiedad. Eh, no, yo no encontré, a pesar de que salió en muchos lados, contundente nada con bipolaridad. De pronto está parecido, pero no hay nada referente. Pero insisto, cuento que son cosas aisladas, un trabajo en tal, un trabajo en este. Seguramente alguno se me escape, porque si bien yo todas las semanas tengo como parte de mi trabajo laboratorio es meterme en PubMed y revisar lo último que sale, la verdad que contundente no hay mucha evidencia. Hay varias cosas que están esperando. Por ejemplo, se vio que mejora el sueño, que está el trastorno del sueño asociado a algunas patologías neurológicas suele mejorar con esto. Pero yo trabajo como psiquiatra, estoy todo el día, fabrico cosas y no uso CBD como parte de mi arsenal terapéutico, porque tengo un montón de cosas antes. Creo que van a aparecer. Me parece a mí que lo que ya está mucho más en la gatera y medio instalado es en autismo con conductas disruptivas de esta escala que yo te dije. En lo demás son estas cosas bien puntuales que te dije recién. Yo agregaría ahí como comentario, por ahí, cuando se pregunta por evidencia, agregaría que evidencia puede haber, el tema es el nivel de evidencia, ¿no? Eh, Porque evidencia, como decís, puede haber de un ensayo clínico Claro. randomizado controlado en esquizofrenia, ¿no? Como Adón, a Misulprida, pero es un nivel, es un estudio no replicado, con una N chiquita, entonces el nivel de evidencia hay, pero es un bajo nivel de evidencia y el grado de recomendación es bajo, sería como para sintetizar eso. A ver, una pregunta. Rubencito, ¿está por ahí? Siempre se pregunta Rubén. Em, Hola. Ahí te llamé. ¿Qué tal? Bueno, excelente, Diego. La presentación me encantó. En un momento Muchas nombraste gracias. al Brexpiprazol y te saco un poco de tema, pero vos también te dedicás a neuropsiquiatría y demencias. El Brexpiprazol es el único antipsicótico atípico que está aprobado por la FDA para la agitación en demencia. ¿Hay alguna característica diferencial con otros agonistas parciales? ¿Por qué el Eh, Brexpiprazol y no los demás, por ejemplo, no? para mí, la característica diferencial fue lo pillo que fueron en el laboratorio. O sea, esto es una opinión, ¿no? No quiero. Yo siempre soy muy cuidadoso diferenciando opinión de evidencia. Es más, hay varios trabajos que salieron, artículos de opinión, manifestando la sorpresa de cómo se aprobó el Brexpiprazol y otros. Muchas veces no se aprueban porque no se solicita la aprobación. Es todo un mundo el tema de la aprobación regulatoria. Pero de hecho, si vos buscás trabajos sobre lo que se llama BPSD, ¿no? Trastornos psicológicos y conductuales asociados a la demencia, sería la traducción, entre los cuales la agitación es uno de ellos. Hay muchísimos trabajos mucho más contundentes, primero con la risperidona, que sigue siendo el top en el número de trabajos, después con la quetiapina, con un montón, antes que el brexpiprazol. Pero el modo en que se encaró el desarrollo de la molécula y la búsqueda de los organismos regulatorios llevan a esa aprobación, no porque haya una evidencia de superioridad. Claro, y aparte teniendo en cuenta que los demás tienen el warning de aumentar la incidencia de stroke o de muerte súbita, ¿no? Absolutamente todos hemos hablado ya en varias charlas sobre la famosa polémica de antipsicóticos y seguridad, un tema que con Damián hemos incluso intercambiado muchos trabajos sobre el tema de la Ah, mortalidad o no. Yo creo que son warnings que no vienen un poco del mundo real de los pacientes, sino son valoraciones estadísticas que si bien están, después uno no los ve realmente así en el consultorio, pero nos han traído un dolor de cabeza desde el punto de vista médico legal también.
Sí, sí, alguna mesa ya, Ana 2011, me acuerdo. Sebastián Zurita, levantó la mano. Gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Diego, agradecerte no solamente por la presentación, sino porque es un acto de valentía, ¿no? Ponerse en ese lugar y hablar de verdades incómodas. Así que te agradezco porque es muy importante para la Gracias. clínica diaria. Es un comentario y pedirte una opinión o algún punto de vista al respecto. Eh, el comentario es que, bueno, yo veo con cierta preocupación que el camino que están haciendo los psicodélicos, creo que es un camino similar al que hizo el cannabis, pero con una aceleración muy distinta. Va, va tomando la terapéutica, sobre todo la terapéutica en salud mental, muy rápidamente y con una facilidad que tiene los hongos de cultivo en cualquier lugar. No tiene que ser un cultivador, las plantas tienen otro cuidado, otras condiciones, es mucho más fácil y mucho más riesgoso, y creo que aplica todo lo que dijiste y con mayor rigurosidad aún al uso de psicoactivos, psicodélicos, terapia asistida, de un nuevo personaje que aparece que son los facilitadores, eh, microdosis y todo ese mundo. Así que quería Eh, preguntarte tu opinión al respecto. te agradezco, Sebastián. Hace mucho no hablábamos. Porque, de hecho, yo había borrado 2 diapositivas para hacer una. A veces pongo demasiada información y hablaban de esto. Hace poco, limpiando mi biblioteca, tarea que les aconsejo porque aparecen perlas, encontré un viejo libro que se llama Psicoterapias con alucinógenos, de la década del 60, que lo tenía como una cuestión ahí histórica. Lo tengo que releer o por lo menos mirar, porque es absolutamente así como decís y creo que es mucho más peligroso. Esto lo he hablado varias veces con Marcela Weisman, que es una amiga y usted la conoce como una referente en adicciones, sobre cómo de pronto la misma falta de laxitud, absolutamente la misma que vos estás diciendo, el cannabis está aplicando psicodélicos. De hecho, me pasó a mí y a ustedes les habrá pasado el impacto en el consultorio a partir de un documental de hongos de Netflix, donde de pronto es un viaje es un documental para haber fumado, me veo, pero porque es un viaje astral de pronto, y creo que estamos generando el mismo problema con el agregado de que el riesgo seguramente sea mayor. Sí, sí, coincido totalmente. Creo que este es un llamado a ustedes. Ahora somos 35 personas. Yo creo que tenemos que ser 35 comunicadores. A mí me parece que el médico nos pasó en pandemia también. El médico a veces perdió el rol de formador de opinión. Creo que todos, en mi caso puede ser una pasión, me encanta, me gusta, pero creo que todos tenemos una responsabilidad legal, ¿sí? En cuanto a comunicar esto. Es muy despareja la lucha. Lo que vos me dijiste, Sebastián, yo te podría seguir, y vos también seguramente, no sé, de golpe, 70 youtubers, tiktokers, instagramers y todas las bosters que hay dando vuelta de comunicadores y que tienen seguidores que se cuentan de a centenares de miles. Acá somos 35. La positiva que yo puse de ese luchador de sumo gigante contra minúsculos es así. Eh, creo que es el momento, y es más, yo creo, y hago un llamado a APSA y a las otras asociaciones, que necesitamos más posiciones oficiales firmes. Me parece que las asociaciones, y por ahí pagan justo por pecadores a veces, pero tienen que empezar a hacer comunicados mucho más contundentes sobre estos riesgos. De hecho, fíjense que en la que yo puse no estaba ni AAP ni APSA. Realmente no fueron convocados, ¿eh? No estoy echando la culpa a ellos, pero quiero decir, es muy distinto el impacto cuando yo muestro y digo, mirá, la sociedad de pediatría te está diciendo que tengas cuidado con que lo des. No te lo dice a Left Medical que dirijo yo. Entonces creo que a veces le sacamos un poco el culo a la jeringa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como dijiste, Sebastián, no sé si es valentía mi caso o es tosudez, pero hay que ponerse en un lugar que es el lugar antipático. Siempre es mucho más antipático ese tipo de cosas. Y sí, comparto que es un riesgo. Estoy hablando mucho, así que dejo lugar a otro. Estás muteado, Damián.
Estoy muteado. No, decía que teníamos algunos comentarios de Federico Abril, de Tucumán. Eh, preguntaba si se va a subir el video a YouTube. Acá el doctor Sarasola muy gentilmente autorizó, así que va a estar y ahí esas 35 personas se van a replicar en muchas más. Laura, Sí, solamente aportar a lo que comentaba Diego acerca de las asociaciones, en este caso de APSA. Está el grupo de trabajo sobre cannabis medicinal en APSA. No hace mucho, así que estimo que, bueno, están haciendo algo de presencia con alguna actividad, pero bueno, por ahí estaría bueno esto que vos decís, ¿no? Que de pronto la asociación tome una posición al respecto y se denuncie como tal. Así que gracias por la sugerencia. y eso se puede enviar como una carta, ¿no? A la comisión directiva de ABSA, pidiendo un posicionamiento. La verdad que es una forma de comunicación con la comisión directiva para que la comisión directiva se exprese en determinados temas. Este puede ser uno y tranquilamente cualquier asociado lo puede solicitar y se le va a dar Prácticamente respuesta. que tiene que ver con este punto de advertencia, ¿no? Advertencia Seguro. de riesgos. Me parece que ahí Sí. está el Ajá. foco de la cuestión. Eh, Perdón, una interrupción. ¿Sigue vigente ese grupo de trabajo? Porque ingresé justamente mientras escuchaba a Diego porque lo había recordado y no figura entre los grupos en la página. Yo también lo ¿Está? recordaba, ahora no está, pero yo me acuerdo que en algún momento había empezado, por eso no sé si se continúa, si está vigente. Lo podemos chequear eso. Yo también tengo la misma data que vos, que estaba. Así, de hecho, conozco un par de personas allí. Pero sí, hay que chequearlo, obviamente. Te agradezco que lo hayas visto en la página y, bueno, voy a consultar al respecto. Pues había iniciado como algo sumamente interesante. Puede ser que se haya diluido, cosas que pasan. Y en la página no está. Era un grupo de estudios de cannabis medicinal en autismo, que estaba Silvina Yaufele, estaba en ese grupo. Ahora estoy averiguando con ella si sigue vigente ese grupo de trabajo y con Mariana Moreno, que también estaba ahí en ese grupo. Exactamente, exactamente. Gracias, Julio. Em, bueno, los has dejado todos helados. Eh, No Pobre creo, mí. no creo. No, nos mandás a leer. Está bien, y a pensar. Creo que eso está bueno. Y que uno puede dialogar con los colegas psiquiatras y también con los no psiquiatras de los equipos, porque como vos decís, hoy en día la insistencia no solo viene de los familiares y de los pacientes cuando son adultos, pero de los familiares cuando son chicos también y las familias de adultos, sino también de las partes del equipo, ¿no? Eh, Trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos que preguntan, y algunos por ahí un poco más fuertemente insisten en que habría que probar sin tener mucha eh, base para tal, Por ¿no? eso, quería, sí, quería remarcar algo, ya que va a quedar grabada. Me parece a mí que es mucho más importante la primera parte de la charla que la segunda, porque la segunda es la que va a cambiar. O sea, la segunda, que es la evidencia en sí, es la que va a ir cambiando, porque así es la ciencia, y va a cambiar por un lado, para el otro, se va a mover. Contrariamente a lo que muchos denostadores de la ciencia quieren, la fortaleza de la ciencia está en eso, en que yo mismo cuando empecé en esto tenía una posición más cercana al escepticismo total y fui cambiando a medida que veía las cosas. Y no, lo que pasa es que, y esto es una opinión personal, contrariamente a lo que se acusa a la ciencia como estructura de pensamiento de ser soberbia, yo creo que justamente es al revés, es bastante humilde porque es de las pocas estructuras de pensamiento, a diferencia, no sé, de las ideologías, en el cual uno dice, bueno, pará, esto es así hasta ahora. O sea, estamos todos atacando al amo. Lo mismo que todo lo que yo dije, ustedes pueden ir ahora a buscarlo, a ver si está bien o está mal. No es correcto o incorrecto porque lo haya dicho yo. Es correcto o incorrecto de acuerdo a los datos, a la metodología y todo. Entonces,
hay que acostumbrarse, cuando haces ciencia, a estar en ese como tembladeral de datos y de información. No hay que tenerle miedo a la duda. Es al revés, salvo la duda que inmoviliza. La duda es absolutamente sana. Entonces, la primera parte, creo yo, de esta charla es, a mi juicio, por lo menos cuando yo la armo y le doy, la más rica, porque es la que nos empieza a ser cautelosos, la que nos enseña a tener cuidado. Por eso hablé de la falacia de autoridad, por eso hablé de las distintas trampas que te da esta idea. Muchas veces nosotros funcionamos, y por supuesto que me incluyo, con la tranquilidad de pensar que nuestra acción está basada todo el tiempo en datos duros, y la realidad es que no es así. Todos tenemos un impulso, todos nosotros trabajamos, si hemos tenido 3 veces un efecto adverso con tal antidepresivo, probablemente no lo usemos más, a pesar de que la N gigante te muestre que por ahí lo tuyo fue una anomalía estadística. Porque hay un rasgo subjetivo, humano en nuestro diario laburo, que nos hace sentirnos más cómodos con unas moléculas otras. De hecho, la famosa, y siempre apelo a lo mismo, pero la famosa definición de Sackett de medicina basada en la evidencia, toma en cuenta las preferencias del paciente, la expertise clínica y además los datos, aclarando que es la mejor evidencia disponible. Entonces, me parece a mí que esto es lo que tenemos que formar y preocuparnos mucho, mucho por la gente que se está formando. Si bien todos nos deberíamos formar siempre, sobre todo pregrado y residentes o concurrentes, gente en formación. Porque la facultad tiene un tremendo, tremendo déficit, no solo en matemáticas, que es una tragedia, sino en lectura crítica. Entonces, obviamente, esto que yo dije no es porque aplica solo a cannabis, aplica a un montón de información de la industria farmacéutica, que los residentes, los psiquiatras, los estudiantes deberían estar entrenados en la mirada escéptica. Nosotros, lamentablemente, muchísima cantidad de colegas se forman solamente por lo que le da una APM, que es un laburo de agente de propaganda médica. Punto. Creo que también eso es lo importante. Me parece a mí que debería quedar claro en la charla de hoy. Bien, bien, me gusta eso de que es al momento actual. Y que quizá, como yo también a veces le digo a los pacientes, capaz que en 5 o 10 años me encuentro prescribiendo alucinógenos y CBD y productos derivados del cannabis, pero no al momento actual. Es con el nivel de evidencia actual. Volviendo a eso, ¿no? Al nivel de evidencia. Eh, bueno, vamos a ir cerrando, si les parece, así como descansar. Gracias por la presencia el sábado de la mañana. Diego, a todos los demás presentes, muy rico intercambio, que seguramente nos deja pensando y vamos a ir a leer un poco más. Después nos mandás ese Aplausos. paper que hablabas y bueno, nada, eso. Aplauso, Bueno, Diego. gracias. Avísame cuando se suba, así lo difundimos. Sí. Ahora en un ratito. Bueno, gracias a Gracias todos. a todos también por la atención, porque es un esfuerzo estar sábado a la mañana acá. Dale, muy bueno. Gracias.